Chile, en conjunto con la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, la Comisión de Infancia y Familia y el Instituto de Estudios Judiciales, les brinda la más cordial bienvenida al tercer conversatorio del ciclo de conversatorios sobre personas, familias y derecho, el cual versará en esta oportunidad sobre derecho al cuidado y corresponsabilidad social en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Agradecemos contar el día de hoy con la participación de doña Daniela López Leiva, abogada jefa de la Unidad de Transversalización de Género de la Subsecretaría del Trabajo. Agradecemos también contar con don Jorge Sepúlveda Varela, profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Este conversatorio estará centrado en analizar las implicancias jurídicas de la agenda de conciliación de la vida familiar, laboral y personal desde el punto de vista del derecho al cuidado y de la corresponsabilidad social en la provisión de este, respecto de aquellas personas consideradas en situación de dependencia. En primer lugar, expondrá el profesor don Jorge Sepúlveda Varela, quien comentará sobre derecho al cuidado de niños, niñas y adolescentes, implicancias en la práctica judicial. Don Jorge Sepúlveda es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, magíster en Derecho de Familias y Derecho de la Infancia y de la Adolescencia por la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra terminando sus estudios de posgrado en el Máster Internacional en Sociología Jurídica en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y la Universidad del País Vasco. El profesor cuenta con 7 años de experiencia en programas de atención directa a niños, niñas y adolescentes. Actualmente está dedicado a la docencia de pregrado y de posgrado, como también a la investigación sobre diversos temas en materias de derecho de familias y en derechos de la niñez y de la adolescencia. Además, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y socio de la Red de Abogadas y Abogados por la Niñez, REDAN Chile. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a la invitación por parte del programa de Personas, Familia y Derecho, y además del Instituto de Estudios Judiciales. Voy a presentar el día de hoy, como Valeria lo ha señalado, sobre el derecho al cuidado de niños, niñas y adolescentes y sus implicancias en la práctica judicial. No sé si se ve, puse una PPT ahora en la pantalla, no sé si se ve, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, para comenzar, quiero dar algunos... Esta presentación está dividida en dos partes. La primera parte, aspectos más bien conceptuales sobre el derecho al cuidado, y una segunda parte, lo que tiene que ver con las implicancias prácticas, desde la práctica judicial, de esta conceptualización, ¿ya? Entonces, en primer lugar, me gustaría comenzar señalando qué es el cuidado, porque en el fondo sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Y el cuidado es entendido como la gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno. Es importante señalar que es una gestión, por lo tanto requiere de una actividad, requiere de realizar una acción, en este caso el acto de cuidar. Y además una gestión de carácter justamente orientada hacia un fin, hacia un objetivo, que es el bienestar, que puede ser propio o ajeno. Y en ese sentido, María de los Ángeles Durán, por ejemplo, señala que el derecho al cuidado se puede expresar de estas tres maneras, como el derecho a cuidar, el derecho a cuidarse, o el autocuidado, y también el derecho a ser cuidado. Entonces, eso como primer aspecto para abrir un poco la conversación. Y en segundo lugar, otra cosa importante de poder puntualizar es por qué el derecho al cuidado es considerado como un derecho humano. Y acá lo principal es tener en cuenta que el cuidado, el acto de cuidar, o el acto de ser cuidado, ¿cierto?, en ciertas etapas del ciclo vital, por ejemplo, mientras niños y niñas son menores de 15 años, por ejemplo, o en el caso de las personas mayores, adultas mayores de 65 años, por ejemplo, o frente a determinadas circunstancias, como puede ser una enfermedad terminal, como puede ser una situación de discapacidad física, intelectual, o como puede ser, por ejemplo, una enfermedad crónica, etcétera. Hay distintas circunstancias en las cuales este acto, el acto de cuidar, hace posible el ejercicio de un conjunto de otros derechos. Entonces, si lo lleváramos a un plano mucho más práctico, por ejemplo, pensemos en niños, no sé, un niño de 3 años, de 4 años, que es titular de los mismos derechos de los cuales somos titulares todos los miembros de la sociedad, ¿cierto? Derecho a la educación, derecho a la salud, etcétera. Para poder ejercer esos derechos requiere de un otro, requiere de otra persona que esté constantemente
¿cierto? Colaborando y procurando que pueda ejercer estos derechos. Por ejemplo, puede existir una pensión de alimentos establecida en favor de este niño, para la cual, por ejemplo, considere el ejercicio de su derecho a la educación, que tenga, por ejemplo, una buena previsión de salud, etcétera, pero constantemente va a requerir de otros en esa situación para poder ejercer este derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, por ejemplo. Requiere de alguien que prepare los alimentos, que los consiga, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma se hace visible, ¿no? Este acto de cuidar como un acto que habilita, que posibilita el ejercicio de un conjunto de otros derechos. Y en ese sentido, entonces, el cuidado resulta fundamental para el sostenimiento material de la vida. Y de la misma manera también de la reproducción social. Sabemos, ¿cierto?, que en el 2050 se espera que 2/3 de la población requieran ser cuidados por otros, mientras que solamente va a haber 1/3 de la población que va a estar disponible para poder prestar labores de cuidado. Esto también por el envejecimiento de la población. Entonces, el cuidado se transforma también en un bien de carácter escaso, que implica tiempo, que implica energía para quien lo desarrolla, y que incluso en muchos casos también implica una inversión de dinero. Entonces, Laura Pautasi nos dice que hay 2 elementos básicos para justamente considerar, desde un enfoque de derechos humanos, considerar el derecho al cuidado como un derecho humano. Desde el punto de vista de que los realiza, y en esto después va a profundizar Daniela, es el considerar los cuidados como una actividad de carácter productivo. Es decir, que tiene es posible de ser valorizado económicamente, ¿cierto? Y que por lo tanto se relaciona con su derecho al trabajo, el cual es un derecho humano. Y desde el punto de vista de que lo recibe, dependiendo, ¿cierto?, si se trata de la edad, de la situación de salud, una situación de discapacidad, como decía, el derecho al cuidado se vincula con un conjunto de otros derechos y los hace posible en cuanto a su ejercicio. Una última cosa que quiero señalar como en términos más conceptuales, para después pasar a la implicancia de la práctica judicial, es que en la organización, en la provisión de cuidado, al considerar el cuidado como un derecho humano, entonces, tanto el Estado como las familias, como también la sociedad civil tendrían un rol que cumplir. Y el rol del Estado frente a los derechos humanos, básicamente, es reconocer derechos, garantizar, promover y proteger. Y en ciertos casos incluso el Estado, por ejemplo, cuando tenemos a niños y niñas que están en centros residenciales, el Estado directamente, a través de va a tener que proveer este derecho al cuidado. Después eso lo voy a explicar en la segunda parte. Después eso lo voy a explicar en la segunda parte. Pero también el rol del Estado pero también es un rol bien claro y bien determinado de las familias en este tema. Y por lo menos en nuestro sistema jurídico chileno, en el ámbito en el ámbito constitucional y en el ámbito legal, se establece el derecho preferente en los progenitores para el cuidado de la crianza de los hijos. Ahora, igual es importante señalar desde ya que el hecho que sea preferente no significa en ningún caso que sea absoluto, ni que tampoco se pueda ejercer de cualquier manera. Eso también lo voy a decir cuando hablemos del cuidado personal. Y finalmente, hay un rol en la sociedad civil. Hay servicios de carácter público y privado que proveen cuidados, ¿cierto? Jardines infantiles, after school, no sé, playgroup, babysitter, no sé. Hay personas que prestan servicios de cuidado también que son privados, como también hay servicios de carácter público. Ya que es súper importante comprender, y esto quedó muy, muy demostrado durante la pandemia, de que tanto el sistema educativo, el sistema de salud y otros servicios también proveen de cuidado. Porque durante el periodo los niños y niñas encuentran, por ejemplo, en el establecimiento educacional, requieren de otros adultos para justamente procurar que su bienestar se mantenga íntegro durante el periodo en el cual se encuentra el establecimiento educacional, por ejemplo. Entonces, que se resguarde su integridad física, su integridad psicológica, sexual también, por cierto. Y lo mismo pasa en los centros de salud. O sea, tenemos un niño o una niña que está, por ejemplo, que un paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, que lo obliga a estar en el hospital, por ejemplo, se encuentra, no sé, en cuidado intensivo, va a requerir de otros adultos para que pueda ejercer su derecho a la vida, básicamente, y su derecho a la salud. Entonces es importante poder comprender desde esta lógica, desde este enfoque, que tanto los sistemas educativos, de salud y otros servicios, pero en realidad cualquier otro servicio, también proveen cuidados.
¿Mm? Eso también como un elemento. Ahora, ¿dónde estaría el derecho al cuidado de niños, niñas y adolescentes? Para ir a lo más específico, estaría relacionado con el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, que es uno de los principios, ¿cierto?, estructurantes de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y específicamente en el artículo 5 y el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y que deposita principalmente en los progenitores este deber de cuidado. Ahora, bueno, los progenitores, como teóricamente uno podría decir que se encuentran en una posición de privilegio normativo para ejercer el cuidado, porque de todos los adultos que están en la sociedad, el legislador pone en ellos la responsabilidad, ¿cierto?, o el deber y el derecho preferente a cuidar y criar a sus hijos, por lo tanto está en una posición de privilegio en relación con los demás miembros de la sociedad. Y que sea preferente implica que no es de carácter tampoco exclusivo, porque hay ciertas situaciones frente a las cuales el Estado tendrá que intervenir, por ejemplo, cuando existen vulneraciones de derechos. Y por eso es importante también que las resoluciones que se dicten por los tribunales que impliquen la separación del niño de su grupo familiar sean resoluciones fundadas. Y también, por ejemplo, cuando existen situaciones que son constitutivas de delito. En cierta medida, en estas situaciones se rompe el principio de intervención mínima del Estado en asuntos de familia y por lo tanto es no solamente necesario, sino que es un deber del Estado intervenir, justamente para la restitución de los derechos que se encuentran vulnerados. Entonces, por eso el derecho es preferente, pero tampoco es exclusivo ni tampoco es absoluto por parte de los progenitores. De hecho, si lo llevamos al plano de las medidas de protección, que sería como un primer tema bien concreto, donde hay implicancias del cuidado en la práctica judicial, este se expresa, por ejemplo, en el derecho a vivir en familia. Y eso está, por ejemplo, en el artículo 24 de la ley 21.302, que es la ley que crea el nuevo servicio, en el artículo 27 de la ley 21.430, que es la ley de garantías, ¿cierto? Y que establece algo que uno podría decir que es una especie de orden de prelación. La verdad es que la ley no lo dice expresamente, pero se entiende que hay como una especie de orden de prelación. Quienes están primero llamados al cuidado de los hijos son los progenitores, ¿cierto? Y después de eso, estas normas señalan a la familia extensa, señalan adultos significativos, una incorporación bastante interesante. Después señalan a las familias externas o familias de acogida. Y finalmente, como último recurso, ¿cierto?, una medida de cuidado alternativo residencial. Uno esperaría que este sea el orden de prelación, ¿cierto?, que los tribunales tomen al momento de dictar sus resoluciones en materia de vulneración de derechos, ¿cierto? Primero, progenitores, después buscando dentro de la familia extensa, luego adultos significativos, luego pensando en familias de acogida, y en último caso, centros de cuidado alternativo. En el caso de personas menores de 3 años, la idea incluso es evitar que los niños ingresen siquiera a estos centros. Y por lo tanto, la situación que afecta al niño tiene que ser suficientemente grave como para romper este principio que es el de la separación de la familia como un último recurso. Porque cuando se decreta una medida de protección, hay una afectación, hay una restricción del ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la integridad sexual, el derecho a la vida inclusive. Sabemos que en los centros residenciales muchas veces hay situaciones que han terminado con tragedias, ¿cierto? Y hay muchos casos, hay una gran cantidad de casos de niños y niñas que lamentablemente han fallecido en estos centros residenciales. Por lo tanto, hay una restricción de derechos y hay un riesgo también en que los niños ingresen a centros residenciales. Por lo tanto, también la ley de garantía establece ciertas reglas para decretar estas medidas. Por ejemplo, la necesidad de la medida, la excepcionalidad, la temporalidad, la adecuada fundamentación, la revisabilidad de la medida y finalmente el hecho de ser de carácter esencialmente revocable. Y de la misma manera también la legislación establece una serie de garantías procesales. El artículo 50, ¿cierto?, debido proceso legal, derecho a ser oído, derecho a la representación, artículo 71 de la ley, que establece la obligatoriedad de intervención del tribunal para separar al niño de su grupo familiar, artículo 16 de la ley de tribunales de familia, que establece el derecho a ser oído y el derecho al que el interés superior del niño sea la consideración esencial, primordial, y el derecho a ser oído. Entonces,
Todas estas normas nos hablan justamente de este derecho al cuidado, porque independiente que esté en la familia, o que esté en un centro residencial, o que esté al cuidado de terceros, constantemente un niño, una niña, un adolescente está siendo objeto de cuidados. Dos puntos más, dos elementos más que me parecía importante comentarles el día de hoy. El primero, referido al cuidado personal de niños, niñas y adolescentes. Acá sabemos que con la modificación que se hizo en el año 2013, la incorporación del principio de corresponsabilidad parental, ¿cierto? De acuerdo al cual, dice el artículo 24, que toca de consumo el cuidado personal a ambos progenitores, ¿cierto? Quienes deberán participar, vivan juntos o separados, deben participar activa, equitativa y permanentemente en el cuidado y la crianza y la educación de sus hijos. Y para poder entender este principio de corresponsabilidad parental y esta participación activa, equitativa, permanente, como compatible con el cuidado personal que regula el artículo siguiente, que es el artículo 205, tenemos que entender en el fondo que este principio de corresponsabilidad parental involucra a ambos progenitores. Por lo tanto, sería una especie de derecho al cuidado en un sentido más genérico, que involucra a ambos progenitores. Mientras que el cuidado personal, que se traduce en las atenciones diarias, las atenciones cotidianas del hijo, ¿cierto?, estaría referido principalmente al cuidado personal que regula el artículo 225 y que por lo tanto corresponde a aquel de los progenitores que vive con el niño, cuando los progenitores viven separados. O bien, a aquel a que el tribunal le entrega el cuidado personal, o en el caso de la atribución convencional del cuidado personal, aquel que acuerde del progenitor. Entonces, porque de otra manera, ¿qué ocurre? Algo que pasó mucho cuando se hizo esta modificación en el año 2013, pensaba que el principio de corresponsabilidad parental era sinónimo de un cuidado personal compartido, lo cual sabemos que la verdad es que no es la interpretación correcta, sino que más bien este principio de corresponsabilidad parental involucra a ambos progenitores, vivan o no, y niñas, pero que en el ámbito cotidiano, en el ámbito diario, el cuidado corresponde, tiene en definitiva la atribución del cuidado personal. Por eso que es importante también que cuando nosotros, cuando los tribunales tienen que tomar decisiones sobre, por ejemplo, cambiar el cuidado personal de un progenitor a otro o hacia un tercero, es importante tener en cuenta todos los elementos que señala el 225-2, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, el entorno familiar. Entonces, el hecho de que una persona tenga la atribución del cuidado personal, en ningún caso significa que tenga que ejercerlo constantemente de manera directa, porque muchas veces la persona que tiene el cuidado personal se organiza con otro adulto para ejercerlo, por ejemplo, con tíos, con tías, con abuelos, o bien con otro tipo de adultos significativos. De lo contrario, si ambos progenitores trabajan, ¿cierto?, ninguno de los dos podría tener cuidado personal. O bien la persona que pide el cuidado personal tendría que dejar de trabajar para poder ejercerlo. En realidad, lo que tiene que procurar que el cuidado personal es el entorno, ¿cierto?, en el cual se ejerce este cuidado personal, garantice el ejercicio de sus demás derechos. Por lo tanto, que constantemente esté siendo cuidado, independiente si es la persona que tiene el cuidado personal o hay una organización en eso, ya sea recurriendo a servicios públicos o de carácter privado. Y finalmente sabemos que además que el cuidado personal tiene un límite, que es el interés superior del niño. Una última comentario para terminar mi parte. Después obviamente voy a quedar a su disposición para todas las preguntas que tengan. Es la modificación que se incorporó en materia de derecho a alimentos, que es súper interesante porque aquí quedan bastante claros los elementos que yo quería expresar desde esta presentación. El nuevo artículo, la nueva redacción del artículo 323 del Código Civil ya no atiende a la posición social, ¿cierto?, para la determinación del derecho a alimentos, sino que señala que los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir adecuadamente, resguardando el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el desarrollo integral. Ya no es solamente la posición social. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el derecho al cuidado? Si uno ve, además, la otra modificación que se hizo, que está en el inciso segundo del artículo 6 de la ley 14.908, nos dice que para determinar, ¿cierto?, el quantum de la mención de alimentos, se tiene que tomar en cuenta la distribución
y la tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario, ¿cierto? Entonces, acá hay un doble reconocimiento. Primero hay un reconocimiento del cuidado como un trabajo, que habla de trabajo de cuidados, ¿cierto? Segundo, se fija como el objeto del trabajo de cuidados la sobrevivencia del alimento. Por lo tanto, directamente se relaciona el derecho al cuidado con el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, que es en el fondo lo que yo eh, planteo desde el principio de la presentación. Y de esta manera, entonces, las labores de cuidado facilitan el ejercicio de los demás derechos, recuerdan el interés superior, permiten la autonomía progresiva y permiten también el desarrollo integral. Y por eso, entonces, es que las labores de cuidado deben ser valorizadas y deben tener un precio en el mercado. Y por eso también es que estas modificaciones son bastante coherentes entre sí. De alguna manera, el derecho al cuidado integra el interés superior. Y porque el cuidado también está destinado hacia ese interés superior, que no es otra cosa que el desarrollo holístico, ¿cierto? Del niño, en todas las esferas, psicológica, física, emocional, social. Entonces, aquí hay un reconocimiento expreso y bastante preciso de lo que son las labores de cuidado. Va a ser bien interesante cómo se va a desarrollar, cómo se van a desarrollar estas normas, cómo se va a ir estableciendo, por ejemplo, el quantum de las labores de cuidado, cómo se van a ir valorando, eso va a ser bien interesante mirarlo en la práctica judicial, pero desde ya es importante tener en cuenta que ese es un aspecto que está en nuestra legislación y que por lo tanto hace un reconocimiento bastante claro de las labores de cuidado. Bueno, es mi presentación. Muchísimas gracias. Ahora que obviamente a disposición de todas las preguntas que puedan. Muchas gracias, profesor, por su exposición. No sé si hacemos las preguntas al final, si les parece bien, o si tienen preguntas ahora, las pueden dejar por el chat o abrir su micrófono. No sé, quizás puede ser al final. No, ¿Puede ser al final? no, Mejor sí, al final, es es más ordenado, sí, si seguimos el hilo conductor con la otra docente. Ya, perfecto. Entonces, a continuación va a exponer la profesora Daniela López Leiva sobre conciliación y corresponsabilidad en el mundo del trabajo. Doña Daniela López Leiva es abogada, fundadora del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, magíster en Derecho en Género por la Universidad de Jaén en España y el Instituto de Estudios Judiciales. Es especialista en interculturalidad, diversidad sexual y género, diplomada en Derechos Humanos en Principio de Igualdad y No Discriminación por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Trauma Complejo. Además posee un curso de especialización en Infancia y Adolescencia por la Universidad de Concepción. Es especialista en litigios estratégicos en Derecho de Familias, Género, Infancia y Adolescencia. Además, doña Daniela es profesora de litigación en tribunales de familia y actualmente es jefa de la Unidad de Transversalización de Género de la Subsecretaría del Trabajo e investigadora sobre organización social del trabajo y género en la Fundación Nodo 21. Muchas gracias, Valdía, por la presentación y por la invitación, y también agradezco la presentación de Jorge anteriormente, con la cual voy a dialogar. Lo que les voy a exponer ahora tiene mucho que ver con lo que explicaba Jorge, pero lo voy a llevar a una visión que es un debate bien histórico, digamos, desde el punto de vista de juristas con perspectiva de género y también desde el punto de vista de filosofía del derecho, como también de cientistas políticos asociados al Estado de Derecho moderno. Acá en Chile, desde el punto de vista laboral, tenemos profesores como Eduardo Camaño, como la profesora Carla Varas. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en general, nos vamos a encontrar con la profesora Alda Facio a nivel latinoamericano, Catherine McKinnon, etcétera, que lo primero que nos van a llamar la atención, lo primero que nos van a explicar en torno a esto, es que en palabras del profesor Eduardo Camaño le denomina como el pecado original del ordenamiento jurídico, pero que en conjunto con otras especialistas en materias de ordenamiento jurídico se denomina como el orden sexista del Estado de Derecho moderno. Esta discusión es clave, ¿por qué? Porque si nosotros miramos la mayoría de las constituciones, las normativas
de los estados occidentales, quienes tienen Estado de Derecho moderno, en particular, por ejemplo, nos traemos a Chile o Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que no es casualidad que el derecho al cuidado o los cuidados en general, como actividad económica, como trabajo, como derecho humano, etcétera, como uso del tiempo también, no están reconocidos en los ordenamientos jurídicos. Y lo primero que vamos a ver es que hay como excepcionalidades que recogen ciertas normativas, pero no hay un reconocimiento a nivel general respecto a esta actividad. Y eso tiene un impacto directo en la protección, digamos, y en particular en la aplicación del principio de igualdad no discriminación. En sus dos vertientes, una en el reconocimiento legal del principio de igualdad y segundo, que tiene que ver con el debate histórico y muy importante acerca de la igualdad material, la igualdad sustantiva, en estricto rigor, que es la que nos genera las condiciones para que la igualdad formal, la igualdad legal, pueda producir efectos en el resultado deseado para la sociedad en general y no reproduzca brechas, no reproduzca discriminaciones, etc. En ese contexto, tenemos bastantes teóricas desde el punto de vista del derecho que han estudiado, como dice el profesor Eduardo Cabaño, como pecado original. ¿Qué significa? Que lo que nos han enseñado desde siempre en este sector tiene que ver con el tema de que las normas, en particular el ordenamiento jurídico, es objetivo y neutral, se cuestiona desde la perspectiva de género. Y lo que parte señalando, en particular, Catherine McKinnon, Alda Facio y muchas más, es que estas normas sí poseen un género dominante. Y ese género dominante principalmente tiene que ver con los modelos en los cuales se asocia la normativa. Y en particular el ordenamiento jurídico está creado en general bajo un modelo universal masculino, que en particular el derecho familiar, el derecho laboral y etcétera, los diferentes derechos, lo van a tomar como el modelo universal de cada una de las normativas, tomando la experiencia femenina como excepcional o accidental. En ese contexto, por ejemplo, el profesor Eduardo Camaño en Derecho Laboral dice, el derecho laboral en sí, al tener este pecado original, lo que hace es establecer una normativa para el reconocimiento de un solo tipo de trabajo, que es el trabajo productivo, no el trabajo reproductivo. Y este concepto es vital, porque el cuidado está situado principalmente en lo que llamamos la esfera de la reproducción social de la vida, es decir, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado que suele estar alojado en las familias principalmente. Cuando el derecho laboral establece normas principalmente a través del trabajo productivo, lo que dice es que es un traje hecho a la medida del hombre trabajador y de ciertos hombres trabajadores. Por eso la jornada va a tener ciertas discusiones, por eso tenemos tantos problemas con la carencia de políticas efectivas de conciliación y no tenemos en ninguna normativa del Código Laboral el reconocimiento al cuidado como trabajo no remunerado. Hay normas que han sido muy relevantes, que han ingresado a través de discusiones muy importantes, por ejemplo, en derecho de familia, que funcionan como instituciones pioneras que partieron reconociendo esto, pero de manera muy determinada. Una que es muy importante tiene que ver con la compensación económica en familia. La compensación económica es una de las pocas instituciones que reconoce el cuidado y que a la vez otorga criterios para poder valorizar ese cuidado. También está reconocido a propósito de la normativa de la pensión de alimentos. Pero en estricto rigor, si uno lo ve desde el punto de vista, por ejemplo, procesal, en los tribunales de familia, se suele, muchos quizás acá litigantes, jueces, etcétera, recordarán que las principales normativas de las pensiones de alimentos, el estereotipo asociado a la dueña de casa estaba asociado a no trabajar. Y puede ser una mujer, por ejemplo, la mayoría de las veces, que se dedicaba 24/7 al cuidado.
Si nosotros valorizáramos ese cuidado en la cuantía, que es lo que exige actualmente la ley, y que a nivel internacional ya hay muchas como criterios que están avanzando a eso, por ejemplo, en términos de economía con perspectiva de género se ocupa el criterio de tercera persona. El criterio de tercera persona es un criterio de suplantación. ¿A qué se refiere? Es que, por ejemplo, yo podría mirar un quantum parecido a lo que se paga a mercado a una trabajadora de casa particular. Un ejemplo, para cuantificar, por ejemplo. En estricto rigor, cuando ocupábamos ese estereotipo en los estereotipos de género en los tribunales de familia, lo que estábamos diciendo es que esa persona que dedicaba su tiempo de un trabajo no reconocido y no remunerado, estaba haciendo nada, por tanto no aportaba al cuidado. Y eso ya es un sesgo sexista, que es lo que hablan los profesores acerca del pecado original del derecho. Por tanto, como dice la profesora Catherine McKinnon, el derecho en general trata a las mujeres como los hombres en una sociedad machista tratarían a las mujeres, es decir, sin reconocimiento a las labores de cuidado y con reproducción de estereotipos. Por tanto, el desafío es más grande, digamos. El desafío para ser más grande y en particular para poder avanzar en términos muy concretos en un efectivo principio de igualdad y no discriminación, tenemos que necesariamente reconocer en el ordenamiento jurídico, partiendo desde la Constitución en adelante, el cuidado en sus diferentes versiones, como derecho humano, como económicamente. De hecho ya tenemos como no solamente informe, digamos, de instituciones asociadas a los estudios de género, como podría ser Comunidad Mujer. Ya tenemos informes directamente del Banco Central que dicen que el trabajo de cuidado aporta alrededor del 20% del PIB. Ahí tenemos una valoración concreta acerca de lo que aporta el cuidado, pero también como un trabajo no remunerado, en el cual hay personas que dedican todo su tiempo para poder ejercer actividades que son servicios, en estricto rigor, para reproducir cotidianamente la vida, en dos lugares, digamos, muy esenciales. No solamente la reproducción biológica de las personas humanas, niños, niñas, adolescentes, cuando van naciendo a través de la familia, sino también en su reproducción cotidiana, el cuidado a través de la enfermedad, la alimentación diaria, la vestimenta, la crianza, los cuidados después por algún tipo de dependencia transitoria o severa, etc. Es decir, la posibilidad en esta esfera de reproducción cotidiana de poder salir todos los días al trabajo productivo. Este marco es demasiado importante porque nos va a permitir, en estricto rigor, poder otorgar una visión más amplia de lo que debe ser una consagración del ordenamiento jurídico en general para entregar una protección de igualdad y no discriminación, en particular de la experiencia de más de la mitad de la población, serían las mujeres quienes la mayoría del tiempo ejercen las labores de cuidado, y de esa manera contemplarlas en cada una de las normas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál desafío tiene el derecho laboral? Reconocer que hay trabajadoras y trabajadores que además están sobrecargados con el trabajo de cuidados no remunerados. ¿Qué produce el trabajo de cuidados no remunerados? Un impacto directo en su productividad cotidiana. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Doble presencia, mayor ausentismo, las posibilidades de necesitar medidas de conciliación para poder ingresar al trabajo formal, la posibilidad de reconocer que hay trabajadores y trabajadoras mayormente impactados por otro trabajo en el mercado laboral, es decir, en el derecho laboral, nos permite generar una amplificación de protección de derechos. Este ejercicio, junto con la academia, en particular del derecho laboral, lo hicimos para, y acá es lo que le quiero partir explicando, lo hicimos hacernos cargo de cómo integrábamos la perspectiva de género en la reforma de reducción de jornada laboral a 40 horas. Y cómo a la vez teníamos el desafío de modernizar el título del código, digamos, en el Código Laboral, el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado que portan ciertos trabajadores y trabajadoras asalariados protegidos por el Código del Trabajo. Estos eran los dos primeros desafíos que teníamos, digamos, desde el Ministerio del Trabajo, y que lo hacíamos en conjunto con la academia, pero además con la Organización Internacional de Trabajo para estar siguiendo las normativas internacionales en torno a la protección de trabajadores y trabajadoras con labores familiares.
Y acá les quiero mostrar el ejercicio que se realizó. Lo primero que se hizo para trabajar la normativa era que se revisaron todas las indicaciones que existían en el Congreso y se quiso armar una, digamos, completamente nueva para poder aportar todas las visiones productivas de los diferentes sectores laborales. Y ahí nos dimos cuenta, y ustedes quizás lo vieron a través de la prensa, que se desplegó a nivel nacional una elección que tiene el diálogo social tripartito. Es decir, empleadores, Estado y trabajadores tienen que intentar buscar un consenso social en torno a normativas que pueden tener un impacto, por un lado, en la productividad en el mercado laboral, costos asociados, y por otra parte, en normativas de protección de derechos laborales. Y acá se armaron mesas de diálogo social, la famosa mesa técnica de 40 horas a nivel país. Se recorrió el país completo para poder recoger estos diálogos sociales tripartitos y recoger con eso también las diferentes, digamos, experiencias de los sectores productivos. Una de las primeras cosas que nos percatamos desde las personas que nos dedicábamos en términos de expertise a la materia es que la mayoría de los debates a nivel internacional estaban protagonizados principalmente por voces masculinas. Y lo primero, lo que nos llama la atención en los informes de diagnóstico que se hicieron a propósito de que son trabajos más cualitativos junto con trabajos cuantitativos, que en la metodología nos dimos cuenta que en particular las mujeres trabajadoras, incluso empleadoras, no se estaban sintiendo convocadas a un debate tan relevante como la reducción de jornada, cuando una de sus principales promesas, la reducción de jornada, tenía que ver con más tiempo para la familia. Eso nos llamó la atención y lo que hicimos fue empujar intencionadamente representación de diferentes mujeres trabajadoras a nivel nacional y también de empleadoras. De ahí nos dimos cuenta de algo que tiene mucha razón el profesor Camaño y la profesora Carla Vara acerca del pecado original del derecho, de que ustedes recordarán la historia que rodea la jornada laboral en términos de protección de derecho laboral, que tiene que ver con 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. Es principalmente para aquel, y ahí está como la idea directa que dice el profesor Camaño, de un derecho laboral hecho para un hombre trabajador, que es quien puede producir de manera continua, sin ningún tipo de interrupción u otro tipo de obligación, una jornada laboral ininterrumpida y presencial. Entonces, principalmente es una experiencia masculina de jornada. Cuando se incorpora el cuidado, cuando se empieza a estudiar el cuidado, primero se ve como un problema de seguridad y salud en el trabajo. Y eso impacta de una manera en que las personas que cargan de los cuidados, las jornadas estrictamente rígidas, se vuelven un impedimento para ingresar al mercado laboral. Y acá lo voy a explicar en términos muy concretos. Cuando empiezan a ingresar las voces femeninas del mundo del trabajo, lo primero que dicen es que están muy de acuerdo con la reducción de jornada, pero una reducción de jornada por sí sola no va a asegurar que sea, digamos, una corresponsabilidad automática en la familia y por lo tanto pueden ser más horas de trabajo de cuidado para las mujeres llegando a la casa, como primera advertencia. Pero segunda, tenía que ver con una muy importante que tiene que ver con otro término, porque no solamente tenemos que avanzar en corresponsabilidad parental, que es lo que bien nos explicó el profesor Jorge, sino también en un término que es muy importante, que es la corresponsabilidad social. Es decir, como el Estado y los empleadores y la sociedad en general también se hacen cargo de las labores de cuidado en su reconocimiento y en su carga. Chile tiene mucha experiencia, la primera experiencia con responsabilidad social, el derecho a la cuna, que ya cumple más de 106 años en Chile. En ese contexto, lo primero que nos empiezan a decir muchas mujeres trabajadoras es que, y este punto es trascendental, hay un antes y un después en la reducción de jornada con esta experiencia, que las instituciones educacionales, es decir, los colegios, las salas cuna y los jardines infantiles, sus horarios no coinciden con las jornadas laborales. Por lo cual, las mujeres tienen que estar esperando que abra el jardín infantil, que abra el colegio, a su trabajo. ¿Qué ocurre con eso? Que le generaba un impacto de manera como inmediata, primero, en un impacto salarial y segundo, problemas de hostigamiento permanente laboral. ¿A qué se refería? Que siempre llegaban atrasadas, no llegaban a las 8 de la mañana, entonces siempre llegaban atrasadas, por tanto se les ejecutaban descuentos por atraso en su salario. Y segundo, que generaba que tuviera una relación permanentemente de hostilidad con su empleador, porque la miraban como una trabajadora
complicada en el mercado laboral, una trabajadora que no podía rendir según los estándares de este modelo masculino ininterrumpido de jornada, principalmente. Cuando nos dimos cuenta de eso, efectivamente hicimos todos los estudios correspondientes con el Minedu. Nuestra sociedad lamentablemente está muy fraccionada en sus normativas. No encontrábamos con que efectivamente todos los horarios de las instituciones de educación no coincidían con las jornadas laborales, y eso era un impedimento directo para otros fenómenos que uno podía como observar de manera directa. Eso generó un antes y un después porque nos permitió avanzar e ingresar de manera directa normativas de corresponsabilidad social en la norma 40 horas, que lo que venía a hacer era reconocer que habían trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres, cuidadores, que tenían hijos, que los cuales la jornada le impactaba de una manera distinta y necesitaban normativas de adaptabilidad de la jornada para poder compatibilizarla con las labores de cuidado. Además de lo que dice el profesor Jorge acerca de que está el derecho al cuidado, a cuidarse y a ser cuidado, también tiene diferentes tipos de actividades laborales. Entonces el cuidado también se divide en cuidado directo, que es lo que yo cuido directamente a una persona cuando la visto, cuando está enferma, etcétera, cuando baño a los niños, etcétera. Y también está el cuidado indirecto, lo que se conoce comúnmente como trabajo doméstico, y está la gestión de los cuidados. La gestión de los cuidados es ir a dejar a los niños al colegio, ir al CESFAM por el control de niños sanos, etcétera. Tuvo un accidente en el colegio, lo tengo que ir a buscar. Se llama gestión de los cuidados, que además, si ustedes recordarán, en 2015 se hizo por primera vez la experiencia de la NUT, que es la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, donde por primera vez medía cuánto equivalía en tiempo el cuidado, que es uno de los instrumentos más importantes, digamos, para la medición. Entonces, además el cuidado requiere de tiempo efectivo para su dedicación. Tiempo que el día de mañana, por ejemplo, se va a traducir en que yo no pueda tener una jornada completa y tenga que optar por la jornada parcial porque tengo insuficiencia de horas a propósito de los cuidados por una jornada completa. Bueno, en ese contexto, cuando hicimos este estudio y quisimos, en estricto rigor, avanzar en igualdad sustantiva, miramos qué es lo que existía en buenas prácticas laborales para que lo estableciéramos como un derecho laboral permanente de trabajadores y trabajadoras con labores de cuidado no remuneradas, que nos permitieran ingresar a esta perspectiva. Y lo que encontramos fue que, por ejemplo, en el sector público está avanzado hace mucho tiempo lo que se denominan las bandas horarias, que en cierto rigor son modalidades de adaptabilidad de la jornada. Entonces, por ejemplo, yo tengo espacio de llegar hasta, no sé, por las 9:30 de la mañana a mi trabajo, y eso no va a significar un retraso, no va a significar una amonestación. Y a la hora que yo ingreso, comienza mi jornada. Es decir, la jornada se mueve, pero se adecúa a la gestión de los cuidados. Entonces ingresamos las bandas horarias como derecho laboral de trabajadoras y trabajadoras con labores de cuidado, con el objeto de que ya no pudiera existir esta como penalización a la maternidad, penalización a la paternidad culturalmente en el mundo laboral, y existiera una normativa que reconociera las labores de cuidado. Otro de eso también, se ingresó la compensación de horas extraordinarias por días de feriado, con el cual lo que se busca, se ocupan dos reglas, digamos. La primera regla es que se puede utilizar en razón del tiempo, y esto está pensado principalmente en lo que se llama la contingencia del cuidado. Ejemplo muy concreto cotidiano: mi hijo se cayó en el colegio. Acaban de ocurrir el problema climático, los colegios están cerrando más temprano. Hay problemas de abastecimiento de agua en los colegios, tienen que venir a buscar, etc. La contingencia del cuidado también es una problemática para la jornada ininterrumpida de manera presencial, porque ¿qué significa para el trabajador o trabajadora interceptada por estas labores de cuidado? Que va a tener que retirarse, por tanto no le van a pagar eso, va a tener que pedir un permiso sin goce de sueldo, va a tener que ocupar su hora de colación, etc. Entonces, o poder ocupar estos mecanismos significaba ir reconociendo los cuidados sin que fueran un perjuicio y avanzando a nivel de empleadores en corresponsabilidad de los cuidados. ¿Esto qué generó? Generó un desafío mayor, que estamos a puertas de presentar, donde es una alianza, digamos, entre sectores del Estado, interministeriales, a la vez que estamos hablando como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, Dirección del Trabajo, sectores de la academia,
a propósito del derecho laboral y la perspectiva de género, la Organización Internacional de Trabajo, etcétera, donde las autoridades nos pidieron que hiciéramos un zoom a este problema y revisáramos la problemática acerca de la falta de compatibilidad efectiva de la vida laboral, personal y familiar. Y en septiembre del año pasado se inaugura la Mesa Técnica de Conciliación Trabajo, Familia y Vida Personal, ocupando una metodología muy parecida, digamos, a 40 horas, pero la diferencia es que esta vez la hicimos híbrida. Es decir, no había que ir necesariamente presencial, uno se podía conectar. ¿Por qué? Porque también teníamos en consideración que los traslados, en particular para quienes son cuidadores, la mayoría de ellos mujeres, son muy costosos, a propósito de la falta de redes de cuidado. Por tanto, asegurábamos mayor participación nacional, si las mujeres podían, digamos, participar de estas diferentes modalidades. La mesa se hizo de manera como transversal nacional, nos hizo una convocatoria femenina, digamos, de los actores del mundo del trabajo. Sin embargo, a diferencia de 40 horas, nos pasó al revés. Acá había una participación notablemente, más del 90% eran mujeres, empleadoras y trabajadoras. Y tuvimos que intencionar la participación masculina en esta temática, sindicalista, como por parte de los grupos empresariales, y también, digamos, expertos y expertas. En particular participaron varios docentes que eran expertos en el uso del tiempo, en el derecho al tiempo, el tiempo libre. Bueno, en ese contexto surgen estas mesas, participaron más de 161 organizaciones a nivel internacional, y lo que hicimos fue revisar la normativa correspondiente a conciliación. Lo primero que nos lanzaron estos diálogos sociales, que esta es la parte más cualitativa de la metodología de trabajo, para después terminar en una norma concreta, es que se identifican 3 grandes áreas problemáticas de las brechas de género en el mercado laboral. Las primeras eran que existe una desigualdad muy estructural a propósito del no reconocimiento de los cuidados, que si uno lo pudiera como decir de manera expresa, lo puede ver en la trayectoria laboral. Y acá lo voy a explicar. En particular para quienes tienen la carga de cuidados, que en su mayoría son mujeres a nivel mundial, no solo tienen problemas para ingresar al mercado laboral, lo que en términos técnicos se denomina participación laboral, sino que también tienen problemas para permanecer ininterrumpidamente en el mercado laboral, a propósito de la carga de los cuidados. Eso después ustedes lo pueden mirar, por ejemplo, en cómo cuantificamos la compensación económica en familia. Pero también uno lo puede ver después en cómo en los problemas que existen acerca de la brecha de género en la pensión de jubilación. Esto todo tiene una trayectoria como coherente. Entonces, lo primero que se mostraba, que uno podía ver en las diferentes voces y en las diferentes experiencias de trabajadoras y empleadoras, era, y con diferentes, digamos, cualificaciones, coincidían en estas brechas de género, es que, por ejemplo, tenemos pre- y postnatal asociado principalmente a mujeres. Cuando los derechos se asocian principalmente a un género, en un momento son un avance y después son un impedimento, porque después se van a volver un impedimento a la contratación. Eso pasa mucho en Sala Cuna. Sala Cuna es una de las medidas laborales más importantes en avance de derecho, pero la actual legislación de Sala Cuna ya se convirtió en una no contratación directa de mujeres, y es la famosa estigma o estereotipo de género de nunca llegar a la mujer 20, que nos pide el artículo 203 del Código del Trabajo, para precisamente no emane al empleador la obligación del derecho a salario. Bueno, en ese contexto teníamos pre- y postnatal. Después de eso, tenemos que ver si en el lugar que yo trabajo se cumplen los requisitos del 203 y por lo tanto si tengo derechos a la cuna o no. Si tengo derechos a la cuna, voy a poder estar trabajando en el mercado formal, pero el derecho a la cuna llega hasta los 2 años. De ahí se terminan derechos a la cuna. Y ahí entramos a otra problemática grande, que son el tramo 3 y 4 años, que no tiene una medida de conciliación efectiva. Entonces nos vamos a encontrar con 2 vertientes. Quienes por su cualificación profesional pueden tercerizar los cuidados pagando servicios privados, jardines infantiles, etcétera, o incluso cuidadores y cuidadoras en los hogares, pero significa pagar por los cuidados, o quienes tienen oferta pública, y la oferta pública está determinada por criterios de vulnerabilidad y por cupos. Por tanto, universal no es, y ahí dejamos a un margen muy grande de fuerza laboral femenina que no puede ingresar. De hecho, el sector más rezagado, estudiado así
profundamente, que no tiene que ver exclusivamente con la pandemia, estos son antecedentes anteriores que la pandemia agudiza, es el tramo de mujeres de 0 a 5, niños de 0 a 5 años, es uno de los tramos más rezagados en el ingreso al mercado laboral. La mayoría de las mujeres en ese caso, entonces, 3 y 4 años sale del mercado laboral. Ahí empiezan a ocurrir las interrupciones, es decir, estamos entrando y saliendo. 5 años, principalmente el kinder es obligatorio. Entonces, volvemos al mercado laboral. Pero ¿cuál es el siguiente problema de ahí? Que las jornadas laborales no coinciden con el horario de los colegios. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí hay dos vías. O me quedo en la informalidad laboral, donde creo que puedo compatibilizar mejor cuidados y trabajo, cuando informalidad laboral es sinónimo también de falta de seguridad social. Pero creo que puedo tener que no voy a tener problemas de que me estén cuestionando la falta de redes de cuidado para poder producir y tener un ingreso, o tomo la jornada parcial. Estas cosas son súper importantes porque no son, que es lo que, insisto, que están estudiadas como intelectualmente en el mundo del derecho, que no son como, pueden ser invisibles a propósito de los problemas culturales que requiere esto, pero que en estricto rigor están estudiadas para poder mostrar que no son indiferentes al género. La jornada parcial a nivel internacional, ¿cómo? La informalidad son fenómenos principalmente feminizados, a propósito de las labores de cuidado. Cuando uno encuentra eso y uno hace este estudio cualitativo y le pregunta a las mujeres si es lo que quieren principalmente la jornada parcial, la mayoría va a decir que le encantaría tener, que es lo que tenemos en este estudio que estaba acá, que ellas quieren una jornada completa, pero como no tienen posibilidades de tercerizar en el mercado el cuidado, o no tienen redes de cuidado porque muchas son familias monoparentales, la alternativa que les queda es la jornada parcial, pero la jornada parcial a la vez es igual a mayor precarización porque significa inmediatamente recibir menos salario. Entonces, esos problemas están feminizados, digamos, en el mundo. ¿Ya? Y uno puede seguir la trayectoria laboral, nos vamos a encontrar con dos vías, que puede ser que se cumplan los estándares del derecho de infancia, que nos va a hablar de niños y niñas y adolescentes que van teniendo la autonomía progresiva y por tanto van tomando mayor autonomía plena, y ahí va en conjunto a mujeres que empiezan a tener mayor como ascenso en sus carreras, digamos, laborales, o, que ese es otro circuito mucho más problemático, hay que ponerle como mucho ojo, que son aquellas cuidadoras que están interceptadas por personas que tienen algún tipo de dependencia transitoria o severa. Ahí es más complejo la posibilidad de compatibilizar trabajo formal con las labores de cuidado. Y bueno, y tenemos después el último tramo, que es que se enferma algún familiar y puede ser la mamá o el papá, y ahí tenemos un circuito de muchas mujeres adultas que entran a cuidar nuevamente a sus familiares que se encuentran, digamos, en algún tipo de dependencia a propósito de eso, y vuelven a estar interceptadas. Es decir, la experiencia de las mujeres en el mundo del trabajo es principalmente una experiencia de interrupción laboral permanente. Y lo primero que nos dicen cuando tuvimos que estudiar la reforma de pensiones que se presentó fue que el modelo de pensiones para calcular el monto está hecho en una hipótesis de un trabajador que puede producir ininterrumpidamente toda su vida para tener un monto asociado a su jubilación. Esa experiencia, esa hipótesis, no es la experiencia femenina en su mayoría. Ahí uno vuelve a mirar el sesgo que existe en las normativas. Y acá en este trabajo cualitativo les fuimos dando como bien rápidamente las citas, digamos, que podían mostrar diferentes tipos de mujeres en la mesa, y decía, si tú decidiste ser madre, tienes que asumir el rol o los desafíos que implica el rol. Las mujeres todavía tenemos esta gran mochila de superpoderosas, que todo lo podemos, que no tenemos espacio para nosotras, pero no importa, porque vamos por el bienestar de nuestros hijos e hijas. Pero no somos conscientes de cómo nos autoexigimos. Acá lo que le hablaba, que lo voy a pasar muy rápido, que tiene que ver con los impactos en las tasas de participación y desocupación, y esto es que le quiero que le pongan un zoom importante que tiene que ver con el subempleo por insuficiencia de horas, lo que se conoce como jornada parcial. Y si ustedes se dan cuenta, es un fenómeno altamente feminizado. Y eso tiene que ver exclusivamente con la no posibilidad de tener tiempo para destinar una jornada completa. Siempre recuerden que esto tiene que estar intermediado también por la cualificación del salario. Y eso está asociado, y ahí es un problema que también está estudiado por diferentes instituciones,
estatales e internacionales como interna, que es que el trabajo femenino principalmente está devaluado salarialmente, y segundo, existe la brecha salarial de género. Entonces, para las mujeres solas, tercerizar el cuidado en el mercado es muy costoso, para algunas imposible, que es una gran mayoría. De acá, que tienen que ver con estos números, es lo que se traduce permanentemente en una brecha estructural que no se ha movido 1 centímetro en Chile. Se agudizó con la pandemia y ahora con la vuelta a la presencialidad en los índices de tasa de empleabilidad, se mantiene intacta esa brecha de género. Quiere decir que 1 de cada 3 mujeres no ingresa al mercado laboral por razones familiares permanentes. Acá hubo un punto súper importante que tiene que ver con una demanda del sector público y del sector privado, de una manera muy fuerte, acerca del teletrabajo. Acá, si ustedes también quieren ir a referencia de evidencia internacional como nacional, aquí en Chile en particular, los que más han estudiado esto tiene que ver con la profesora Varas y el profesor Camaño. Ellos tienen textos, por ejemplo, asociados al teletrabajo como una modalidad de trabajo que puede ser virtuosa para facilitar las problemáticas de conciliación. Y a propósito de eso, lo interesante acá es que existió una demanda muy fuerte asociada a la alerta sanitaria, que tiene que ver con reconocer el teletrabajo como un derecho para trabajadores y trabajadoras con labores de cuidado que les permita facilitar materias de conciliación. Esto fue una demanda transversal, digamos, sector público y sector privado, sindicalista, mujeres por fuera de los sindicatos, como también sectores de empleadoras empresariales. Ahora, ojo, acá tenemos que señalar de manera muy concreta, no toda la fuerza laboral puede ingresar al teletrabajo. El teletrabajo es principalmente una función cuya naturaleza está para los sectores profesionales en Chile. Es decir, asalariadas y asalariados profesionales son los que pueden principalmente tener por naturaleza de funciones el teletrabajo. Y un sector muy precarizado, muy determinado, que son las trabajadoras call center. Que de hecho, si uno mira el Zoom de las trabajadoras call center, la mayoría de ellas toman el call center, y por eso también es altamente feminizado, porque al ser en sus casas, ellas pueden, como, aunque saben que están mayormente exigidas, pueden estar teniendo un ingreso económico y a la vez estar como haciéndose cargo de los cuidados. Acá que se identificaron como virtuosidades a nivel nacional desde este sector, digamos, de la fuerza de trabajo. Una, que el teletrabajo, en particular, la modalidad más virtuosa que se reconoció fue la jornada híbrida, es que permitía reducir los costos del tiempo de traslado, que para los cuidados es muy importante. 2, reducir los costos de tercerización de los cuidados, porque si, por ejemplo, mi hijo va al colegio de las 8 hasta la 1 de la tarde, yo puedo estar presencialmente en la mañana en el trabajo y pues puedo llegar a mi casa, recoger a mi hijo sin tener que contratar a nadie ni pedirle a ningún familiar que se haga cargo para completar la jornada completa, y así yo no reduzco mi jornada. Y significaba también con eso sentí que había mayor autonomía sobre la gestión del tiempo respecto a mi jornada productiva y respecto a gestionar los cuidados sin que fuera un impedimento. También en eso, y acá una de las cosas que yo les señalaba acerca de la experiencia de la falta de sistemas universales en torno a políticas de conciliación como derechos mayormente universales de acceso, es que, por ejemplo, acá había organizaciones que decían, las mamás, ¿por qué piden esto? Porque pueden estar con sus hijos, ir a buscarlos, no tienen a lo mejor una red de apoyo donde dejarlos, porque no hay cupos en la sala cuna, porque no hay cupos en Jungia, en Integra, porque no te alcanza para poder a alguien que lo cuide. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con mi hijo en la casa, el teletrabajo es una posibilidad. Pero si va a ser una ley, si esto va a quedar determinado, tiene que estar con las reglas claras. Acá, solamente para explicar, en pandemia nosotros llegamos al pic máximo de teletrabajo en Chile. Ahora, este pic es absoluto y completamente excepcional, no se va a volver a replicar. ¿Por qué? Porque está altamente aumentado por el sector educación. Y a menos que Chile tomara la decisión de que vamos a saltar como a la teleeducación, volveríamos a replicar el pic del 27%. Pero si no, la fuerza de trabajo que en Chile puede teletrabajar, en general por la naturaleza de sus funciones, no supera el 15%. Y actualmente con la vuelta a, digamos, la normalidad del mercado laboral, estamos alrededor de una tasa de casi el 5%. A nivel nacional como internacional, las que más teletrabajan son mujeres, precisamente por
el tema de la intercepción de los cuidados. ¿Qué es lo que se identificaron también como posibles riesgos de la normativa? Porque en Chile la normativa de teletrabajo también tiene altas falencias en términos laborales, que a propósito que tiene que ver con la previsión de todos aquellos instrumentos para realizar el teletrabajo, también la fiscalización, etcétera, que es la falta de limitación horaria y cosas que eran muy importantes, que tienen que ver, bueno, con la desconexión efectiva del teletrabajo, pero por otra parte, que fueron como visiones que otorgaban las mujeres sindicalistas y al mismo tiempo también las mujeres que pelean en directorios, las mujeres empresarias de directorio. Coincidían en dos cosas. Para ella eran muy virtuosas y fomentaban mucho y eran muy defensoras de la jornada híbrida, no del teletrabajo total. ¿Por qué? Porque podía existir en la disputa de poder interna del mundo laboral una remasculinización de los espacios laborales de toma de decisiones, porque la mayoría de las decisiones en el mundo del trabajo se toman de manera presencial. Entonces, si tú no estabas en ese directorio o si tú no estabas en esa discusión sindical, las mujeres perdían posibilidades de incidencia que ha costado tanto a través de las cuotas sindicalistas como a través de las cuotas de los directorios. Entonces, ellas identificaban que una de las cosas más virtuosas era la jornada híbrida porque les permitía, por ejemplo, seguir estando presente en las discusiones de toma de decisiones en el mundo del trabajo. Esto, en todo caso, también coincide en la OIT, en sus notas técnicas acerca de la jornada híbrida, también la considera como una virtuosidad tanto para la conciliación como también para las disputas de representatividad. Acá, en esta parte, y aquí ya voy terminando la presentación, en general, de todas las voces que participaron a nivel nacional, con toda su diversidad, se podían identificar las grandes demandas. La demanda más necesitada era esa lacuna, en términos de una universalización del derecho, que fuera para hombres, que fuera para mujeres, que eliminara la discriminación de 20 mujeres, y que en ese sentido pudiese ser de un acceso que ya tampoco estuviera determinado por criterios de vulnerabilidad, sino que pudiera otorgarse a toda la fuerza de trabajo que tuviera niño y niña menor de 2 años. Por otra parte, el teletrabajo híbrido como derecho laboral, el bono compensatorio, adaptabilidad laboral, coparentalidad, más fiscalización, etc. Y en ese sentido, el trabajo que hicimos ya después como mesa técnica, en conjunto con las normativas y expertos y expertas en la materia, fue qué medidas podíamos proponer que impactaran el Código del Trabajo y que de esa manera pudiéramos hacer el primer gran avance, que significaba hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que tienen labores familiares permanentes y con ello ingresar el trabajo de cuidado no remunerado como uno de los reconocimientos del título 2 del Código del Trabajo. Lo dividimos en 3, digamos, fases que estamos como a puertas de presentar, esperamos prontamente. Una tiene que ver con el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que yo les llamaba, que es el título 2 del Código del Trabajo, el actual protección a la vida, protección a la maternidad, paternidad y vida familiar. Acá es súper importante cuando yo les comento que es necesario que el ordenamiento jurídico, y eso es algo que nosotros aprendemos desde la universidad en adelante, digamos, sea armónico en sus normativas. Por ejemplo, y acá Jorge, que también es un experto en familia, lo va a señalar. Lamentablemente el Código Laboral, al no dialogar con los avances en derechos que ha tenido el derecho de familia, incluso puede terminar teniendo normas que son regresivas a el reconocimiento de la igualdad y la discriminación. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El reconocimiento del matrimonio igualitario, el acuerdo de unión civil y conciliación. Es decir, en Chile existen familias trabajadoras, homoparentales, lesboparentales, etc. Este título, que es el sesgo original, digamos, es principalmente, sin decirlo, para familias tradicionales, compuestas heteronormativamente. Por tanto, en los derechos de conciliación, postnatal, permisos, ley sana, exalacuna, etc., no ingresan las familias homoparentales, no tienen ningún tipo de protección, porque todos los derechos están asociados a elección de la madre o derecho de la madre. De hecho, los mismos hombres, digamos, de esta composición, tampoco pueden acceder si es que la madre no lo acepta. En ese contexto, avanzar al estándar que dice la OIT hace mucho tiempo, que es
hay que cambiar los títulos a protección, a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, nos permite ingresar a la diversidad de familias. Y es decir, ¿por qué el Código Laboral va a retroceder en lo que el derecho de familia ha avanzado en el reconocimiento igualitario de los diferentes tipos de familia y filiaciones asociadas? Eso es una de las primeras cosas que uno hace dialogando, digamos, como en el mundo del derecho. Segundo, se ingresan diferentes tipos de normativas también a nivel internacional que significan como principios jurídicos rectores, que sería la corresponsabilidad social, la parentalidad positiva, la protección a la maternidad, etc. También una norma expresa que reconoce que todas estas normativas van en particular en protección a aquellos trabajadores y trabajadoras asalariados que tienen labores de cuidado no remunerado, por tanto ingresa el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado en el Código Laboral, y hay diferentes tipos de medidas de conciliación. Una de ellas, por ejemplo, el teletrabajo, las responsabilidades de los empleadores acerca de las mutualidades, la seguridad y salud en el trabajo, y también otras medidas que tienen que ver con sectores que no pueden acceder al teletrabajo por la naturaleza de su función y la cualificación en la cual están, y que necesitan otro tipo de medidas, y que hoy en día están muy en boga por el problema del virus sincicial y la emergencia sanitaria, que tiene que ver con que los sectores de mujeres mayormente precarizados en la fuerza de trabajo, que lo vamos a encontrar en el retail, que lo vamos a encontrar en comida rápida, etc., tienen un problema año a año, que es que en estricto rigor tienen que estar renunciando todos los años cuando enero y febrero los colegios salen de vacaciones porque no tienen redes de cuidado, porque no hay medidas de conciliación para esos periodos, o, por ejemplo, en las vacaciones de invierno o en estas crisis donde se adelantan las vacaciones y no existen normativas laborales coherentes con esas crisis. Entonces, terminan ocupando lo que ellas mismas dicen sus cosas como licencias truchas, permisos sin goce de sueldo, renuncia, etc. Es decir, una inestabilidad laboral permanente. Ese es como un componente importante. Segundo, tiene que ver con la universalización del derecho a la cuna, que sería un segundo proyecto que, si uno mira el título 2 del Código del Trabajo, más de la mitad del título 2 es solo a la cuna. Entonces, ingresar a la cuna tiene que ser un proyecto por sí solo que permita como modernizar este derecho y su universalización con un financiamiento bipartito por parte del Estado que asegure la obligación del empleador, pero al mismo tiempo la corresponsabilidad estatal de poder entregar esta provisión. Y lo último, que son proyectos pilotos que estamos implementando a nivel país acerca del reconocimiento del trabajo de cuidado en diferentes áreas. Uno en particular, que ya lo lanzamos el 2 de mayo, tiene que ver con un sector de mujeres que apareció mucho como protagonista en la mesa, que no tiene posibilidad de compatibilizar absolutamente nada, que son aquellas cuidadoras que se dedican a personas con dependencia severa. Ellas están como 24/7 en los cuidados, no tienen ninguna posibilidad de ingresar al mercado laboral. Entonces, sus exigencias iban más asociadas a que fueran reconocidas como trabajadoras y, por tanto, a recibir un salario, pero al mismo tiempo, por ese trabajo, al mismo tiempo que se les pudiera acompañar el día de mañana, cuando terminara la situación de dependencia y de cuidado, para se les reingresara al mercado laboral. Y estamos lanzando también este tipo de proyectos a nivel nacional. Con eso termino como la presentación y solo como para entrar como en las preguntas que ustedes señalaban, les quiero dejar como en la campaña que tenemos a nivel nacional, porque estamos haciendo como pedagogía a nivel nacional acerca de las problemáticas de la participación laboral y la mantención de las brechas de género en el mundo del trabajo y cómo en ello incorporamos en el derecho laboral la visión de los cuidados como algo que requiere reconocerse, y en la campaña que acá muestra los diálogos sociales como la parte más cualitativa y la necesidad de avanzar en una efectiva igualdad y no discriminación para acceder al derecho al trabajo decente, que es el estándar que nos pone la Organización Internacional del Trabajo. Y con esto termino. Voy a mostrar el video.
el teletrabajo llegó para quedarse, que es una realidad que conocimos mayoritariamente en pandemia, pero que ahora estamos en condiciones más favorables para ejercer el teletrabajo. Yo tengo una hija con discapacidad severa y cuando nace mi hija yo tuve que dejar de trabajar. Entonces mamá me hora 24/7, hay un desmedro en la vida de uno, yo no pude volver a estudiar, a trabajar nada, o sea, trabajo de forma independiente. Las trabajadoras sienten que son estigmatizadas, incluso comentadas o de floja, de no querer retornar al trabajo, se le dicen muchos insultos incluso, y las madres sienten vergüenza de poder maternar, de poder criar a sus hijos y de poder compatibilizar ambas funciones. Sienten que no pueden con todo, sienten que no pueden con todo. Con ese video termino la presentación y también quedo a disponibilidad con Jorge para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, profesora, por su exposición. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Si quieren pueden abrir su micrófono para realizar las preguntas o escribirlas en el chat. Hola. Hola, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Hola, mira, sabes que yo participé de la mesa, estoy súper contenta por la oportunidad que tuvimos, pero igual quería hacer la consulta a Daniela principalmente por el tema de que al leer las propuestas del presidente Boric estaba en el convenio de la OIT, sobre todo el tema del teletrabajo, yo lo puse ahí en el chat, entonces queríamos saber, o sea, quiero saber por todas las madres, ¿cómo va eso? Si ese convenio se va a ratificar, si lo van a considerar. Eso yo no lo nombré cuando participé en la mesa. Bueno, la Daniela puede acordar porque yo hablé como mamá de niños con discapacidad, con autismo severo. Yo estoy en la calle ahora, por eso hay mucho ruido, voy caminando a mi casa. Y esa era la consulta, principalmente por ese convenio internacional de la OIT. ¿Contesto al tiro o se juntan más preguntas? Como ustedes quieran. Yo creo que al tiro hay que ir ping-pong. Ya, ¿Al tiro? sí. Ya, contesto al tiro entonces de manera como muy concreta. Sí, se va, o sea, lo que vamos a presentar ahora, que va a ser en esta próxima semana, yo no tengo la fecha exacta, pero sí la ministra fue a exponer al Congreso y dijo que se ingresaba a la brevedad, es que estas políticas que les mostré recién, y la primera que se va a ingresar es la primera modernización del título, el que dice conciliación de la vida laboral personal familiar, está basado en el reconocimiento del convenio de la OIT para la protección de personas o trabajadores con responsabilidad familiar. Y ese es el que se ingresaría con esos estándares al Congreso prontamente, así que deberíamos tener la noticia de manera pública pronto. Y además va a ir acompañado de algo que a quienes estamos acá y nos interesa mucho el mundo del derecho, es que además hay 2 consultorías externas que también van a ser públicas para el debate legislativo, digamos, que tiene que ver con una consultoría en derecho comparado acerca de todas estas normativas,
que está a cargo de la Universidad Católica de Valparaíso, del departamento efectivamente del profesor Eduardo Camaño y la profesora Carla Varas, y la otra es una consultoría económica, que la están haciendo economistas para ver los impactos de estas medidas en la empleabilidad en el mercado laboral. Entonces eso también se va a poner a disposición, no solamente la normativa laboral, sino también cómo esto dialoga con otras disciplinas necesarias, que es, por ejemplo, las visiones de productividad en el mundo económico, que es lo que le interesa mucho a empleadores, y la otra que es la visión de derechos laborales y de las mejores normativas de reconocimiento a través de la evidencia de derecho comparado. Muchas gracias, Daniela. Tenemos una pregunta en el chat de Valeria Leighton. Dice, ¿se puede acceder al informe sobre conciliación? De ser así, ¿dónde? Sí, se puede acceder, de hecho se los voy a dejar acá en el chat en todo caso, pero por mientras pueden ingresar a la página de la Subsecretaría del Trabajo, que es subtrap.cl, y ahí van a encontrar un banner que se llama conciliación, mesa de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y ahí van a encontrar todas las audiencias que se hicieron a nivel nacional, porque son todas públicas, van a encontrar el informe, van a encontrar los videos y todo el material que se produjo, y ahí está en PDF, así que lo pueden bajar y no hay ningún problema. Pero además también, como aparece ahí en el chat, interesa como meterse en este mundo, digamos, de ir mirando el derecho desde una igualdad más sustantiva que meramente formal. Van a ver las voces, digamos, de las diferentes experiencias de las mujeres a nivel nacional en todas las sesiones. Entonces van a encontrar, como decía acá, recientemente mujeres que cuidan, por ejemplo, niños dentro del espectro autista, personas con discapacidad, personas con adultos mayores con algún tipo de dependencia, etc. O sea, van a encontrar un nivel de diversidad de las problemáticas del cuidado y el derecho al trabajo, que es muy interesante reconocer más, por ejemplo, que nos dedicamos al derecho, en particular el día de mañana la litigación, porque la litigación nos pide analizar el caso a caso, pero a través de las normativas internacionales y nacionales en la materia. Entonces, mientras uno más conozca la especificidad, mejor puede aplicar una protección de derecho. Catherine Echeverría pregunta, ¿cuál es la plataforma para conocer estas propuestas de conciliación entre la vida familiar y el trabajo? La misma, la Subsecretaría del Trabajo, que está en el informe de conciliación. Igualmente uno puede mirar después las propias como redes comunicacionales, como redes sociales del Ministerio del Trabajo, y ahí se va informando todas las cosas que se van ingresando. Por ejemplo, informamos cuando se aprobó la jornada laboral, la reducción de jornada laboral. Ahora se va a informar por las mismas redes cuando se presenta el primer proyecto de conciliación, cuando se presentaría esa lacuna, etc. Entonces también ahí se pueden ir informando como minuto a minuto de las políticas públicas que se van presentando en la materia. Yo voy a aprovechar mientras acá hacen las preguntas de también dejar el informe de conciliación a su disposición. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Al menos en el chat no veo otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a esperar a la abogada Daniela para que suba. Ahí está, súper. Ahí subió recién el informe. Vale, solo te puedo, solo para hacer una idea, nomás que quería como dialogar con Jorge en esto, pues que no hay más preguntas, era también la necesidad, por ejemplo, para mí siempre es súper importante que también nos dedicamos como a la academia hace mucho tiempo, no solamente al ejercicio de la litigación, sino al derecho en general, el estudio del derecho, que por ejemplo hagamos que nuestras normativas sean lo más perfectas en torno a estándares internacionales, que es lo que nos llama. Entonces, por ejemplo, es súper interesante que profesores como Jorge, también acá, aunque se vea que es solo derecho laboral, puedan ir el día de mañana al Congreso, con la expertise que tiene, ha estudiado el derecho al cuidado, son pocos y pocas las profesoras que se han dedicado también a mirar el derecho de familia desde un punto de vista menos conservador y reconociendo el cuidado. Una de las profesoras que siempre lo ha hecho acá y que es una pionera fue la profesora Latrop, y que lo que tenía que ver con, por ejemplo, con el cuidado personal, que es lo que también es un debate interesante.
Pero ¿a qué me refería con eso? Que defender que, por ejemplo, las cosas que ha avanzado el derecho a familia, a propósito del reconocimiento de las familias diversas, no sea cercenado por normativas laborales que tienen criterios tan anquilosados, digamos, al avance de derechos humanos que han ingresado al derecho a familia, que han modernizado el derecho a familia. Porque además eso nos pone en un problema complejo. O sea, si el día de mañana seguimos conservando esos criterios, perfectamente se puede ir al Tribunal Constitucional por discriminación arbitraria. O sea, estamos dejando familias afuera del reconocimiento de la protección laboral. Entonces ahí es más como una invitación a Jorge, dentro de su expertise, a que siempre estemos, digamos, haciendo pedagogía en todos los poderes del Estado, porque es súper importante que el Estado de Derecho sea lo más robusto posible, digamos, en este sentido. Sí, me gustaría, claro, bueno, primero que todo agradezco la mención que hace Daniela. Yo obviamente tengo disposición en el Congreso si me invitan, obviamente que sí. Pero claro, porque hay un punto que tú tocaste, Daniela, que me pareció súper interesante, que tiene que ver con que actualmente nuestra legislación, a partir de también la regulación del matrimonio igualitario, modifica también normas referidas a la filiación, ¿cierto? Habla de los progenitores. Entonces, ¿cómo esa materia, en el fondo, se va a implementar cuando hablemos de compensación económica, cuando hablemos del mismo valorización de las labores de cuidado? O sea, cuando tengamos en el futuro dos madres, ¿cierto?, que tengan un hijo y una de ellas tenga el cuidado personal, ¿cómo vamos a determinar, ¿cierto?, la distribución de las labores de cuidado? No solamente cómo se van a distribuir, sino también cómo se van a valorizar, cómo se le va a poner un precio, ¿cierto?, a la pensión de alimentos. Entonces yo creo que es súper interesante, como tú bien dices, que a medida que va modificándose nuestra legislación, también sea una modificación de carácter orgánico. O sea, que no sea una cosa que se modifica una norma y que se modifica otra en el ámbito del trabajo, sino que se vaya modificando de manera orgánica para que haya una coherencia también en nuestro sistema legislativo. Y yo creo que hay uno de los desafíos que quedó un poco pendiente, creo yo, en materia de derecho a alimentos. Es claro, se señala la distribución de las labores de cuidado, pero no se establecen criterios para determinar a nivel legislativo. Entonces, obviamente la práctica judicial va a ser la que va a entregar eso, a diferencia, como tú misma dijiste, Daniela, de materia de compensación económica, porque ahí sí hay algunos criterios, como la cantidad de tiempo, qué sé yo, la capacidad, la capacitación que cuente, uno de los progenitores, qué sé yo, hay una serie de criterios que no están, lamentablemente, en materia de derecho a alimentos. Así que eso, yo solamente quería agregar ese tema. Y las presentaciones las vamos o sea, ya las mandamos los PPT, pero ahí los vamos a mandar de nuevo, de repente ahí podemos mandar los informes para las personas que quieran acceder a todo este informe. Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge, así que no tengo nada que agregar. Y agradezco la conversación. Y claro, y todo lo que se compartió acá es público igual, o sea, lo pueden utilizar como estimen pertinente. Muchas gracias, profesores. Agradecemos al público presente por participar en esta importante instancia y les deseamos una muy bonita tarde.